Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. Si alguien me puede, por favor, hacer una réplica en texto para enterarme que me están escuchando. Excelente. Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. Mi nombre es Sergio García. Bienvenidos a este seminario que le nombraron ¿Qué aplicación para qué solución? Gracias por estar con nosotros. Esperamos que al final de esta presentación tengan nuevos argumentos para solucionar sus requerimientos de etiquetado. Y si tuviesen alguna duda adicional, estamos para servirles. Así que pues vamos a iniciar. Bueno, como les comentaba, el Batroni Brady les da la más cordial bienvenida y vamos a iniciar identificando cuáles son las partes de una etiqueta. Es muy importante, típicamente tenemos muchas dudas cuando intentamos elegir una etiqueta o entender cuál es la función de una etiqueta, cómo trabaja y cómo se compone. Es muy simple. Realmente una etiqueta tiene 4 partes, podría tener una quinta más que es un autolaminado, pero en este momento vamos a hablar de una etiqueta, de las partes de una etiqueta de manera breve. Sí, una etiqueta se compone del acabado, que es como la parte eh, de color claro que observamos en el sector superior de la etiqueta. Posteriormente tenemos el material. Cuando hablamos de material, es que más adelante vamos a ver tipos de materiales, pero es el tape, que puede ser el vinil, que puede ser poliéster o algunos otros tipos de materiales. Posteriormente tenemos el adhesivo y al final el liner, que es quien protege el adhesivo hasta antes de utilizarse. Digamos que esas son las partes de las etiquetas, por esa razón siempre preguntábamos cuando un cliente nos está solicitando qué tipo de etiqueta o algún usuario, qué tipo de etiqueta va a utilizar. Obviamente para nosotros es importante saber qué tipo de acabado tiene, si es transparente, si es mate, si tiene alguna textura, etcétera. El color, obviamente, de la etiqueta es muy importante para seleccionarla adecuadamente. El adhesivo, creo que si existe algún elemento que le pueda dar el éxito o el mal desempeño de una etiqueta es el adhesivo. Entonces, siempre recomendamos como parte importante cuando seleccionamos una etiqueta, estar muy claros de la aplicación y elegir el adhesivo adecuado, que es quien va a cumplir una función crítica en el rendimiento de una etiqueta. Posteriormente el liner, que como dije, es el elemento que protege al adhesivo y al material en sí antes de utilizarlo. Muy bien. Parte de nuestros objetivos de hoy es entender un poco los B-numbers. En realidad, desde mi punto de vista, no estoy muy seguro que se tengan que aprender los números B de Brady. Sin embargo, sí, pues más o menos que puedan ustedes ubicar, de acuerdo a los tipos de materiales, cuáles son los números o los números B. B, que quiere decir Brady, y luego 352, que es una identificación del material en particular. Ok, puse en este slide algunos viniles, perdón, algunos materiales que son los más comunes. No quiere decir que son los únicos que tenemos en Brady. En Brady contamos con una serie de materiales bastante amplia para N número de aplicaciones en diferentes condiciones de trabajo, pero digamos que para identificar cables, componentes, cable estructurado o cualquier otra aplicación relacionada con portátiles, eléctricos, voz, datos, video, planta visualmente identificada, regularmente ocupamos este tipo de materiales. Inicio por el vinil. El vinil lo podemos identificar porque es un material suave, es un material elástico y además tiene la capacidad de moldearse y colocarse en cualquier superficie. Pueden ser superficies rugosas, lisas, planas, curvas, tipos de superficies que nosotros queramos identificar. Un vinil va a trabajar y va a cumplir esa función. En realidad su rendimiento es bastante bueno en diferentes circunstancias de trabajo, como les comentaba. Puede resistir agua, puede resistir aceite, algunos solventes, aplicaciones en interiores, exteriores, y su temperatura de trabajo óptimo es de menos 40 grados centígrados hasta 80 grados centígrados.
Esto quiere decir que en ese rango de trabajo en temperatura, que resiste agua, que resiste aceite y que tiene también resistencia para trabajar en exteriores decimos es, por ejemplo, problemas con el medio ambiente, sol, humedad, polvo, rayos ultravioleta. Y entonces ciertos materiales de vinil como el B595, que para nosotros es un material que puede trabajar correctamente y desempeñarse adecuadamente ahí. Tenemos otros viniles como el B427, que lo identificamos como una etiqueta autolaminable, pues podría tener algunas áreas de oportunidad en el trabajo en exteriores. Sin embargo, en interiores es un material que su comportamiento es formidable. Es quizá el material con mayor rendimiento a menor costo posible en el mercado a nivel mundial, diría yo. Y luego tenemos otro tipo de viniles 352, algunos que no consideré aquí que son grado para laboratorio, con alto nivel de inocuidad, como el B361 y algunos otros materiales, pero no los consideré por el tipo de segmento que estamos nosotros hoy por hoy platicando. El otro son los poliésteres. El poliéster es un material realmente fuerte, realmente duro, digámoslo de alguna manera, para entender su consistencia. Es un material que no se deforma. De pronto, algunos clientes me han solicitado saber cómo puedo identificar un vinil de un poliéster. Pues es simple, o sea, si yo estiro, digamos, hago una prueba de tensión al material vinil, el vinil se va a deformar, como dijimos arriba, ¿no? Es elástico. El poliéster no. El poliéster conserva su forma original, no tiene posibilidad de elongarse, de estirarse, por llamarlo de alguna manera. Es ideal para trabajos rudos. Tenemos distintos tipos de poliésteres en distintos grados. Eh, pues tiene un rendimiento muy, muy importante y quizá logra su máximo rendimiento en superficies planas y lisas. Este es un punto importante. El poliéster, a diferencia del vinil, no es capaz de amoldarse a todas las superficies, debido a que el poliéster tiende a regresar a su posición original. Entonces, cuando nosotros identificamos demasiadas curvas o cables con poliésteres de alto rendimiento, pues evidentemente empieza a luchar con el adhesivo porque quiere regresar a su posición. Él no se siente cómodo estando identificando, por ejemplo, partes curvas. Hay ciertos poliésteres que por el trabajo que Brady les ha realizado pueden desempeñarse en algunos tipos de curvas, ¿no? Pero hay que identificarlos con la ayuda de Mariela en la región, identificar qué tipo de poliésteres pueden aplicar en ese tipo de trabajo. Obviamente resisten agua, resisten aceites, solventes, químicos y su temperatura es de menos 40 hasta 100 grados centígrados. Cuando digo resiste agua, todas las etiquetas de Brady que trabajen con adhesivos, cuando nosotros colocamos la etiqueta es importante que siempre esté completamente limpia, o sea, limpia de polvo, limpia de grasas, de aceites, de agua, de humedad, etcétera. Aunque tenemos materiales que puedan trabajar incluso con humedad, es otro segmento en grado alimenticio que podría hacer ese trabajo, pero en este momento este tipo de etiquetas sugerimos que cuando vamos a colocarlas sí sean en condiciones normales, que no estén húmedas con aceite, etcétera. A eso me refiero con resistencia al aceite. Um, entonces, en ese sentido, pues vamos a poder nosotros utilizar este tipo de materiales en esas condiciones de trabajo, ¿sí? Aceite, pues obviamente, o sea, si hablamos, por ejemplo, que hemos identificado algún tipo de componente de automatización que estamos usando en una planta y, no sé, se me ocurre en una planta metalmecánica tal vez, o que fabrica tipos de válvulas con material base en bronce, qué sé yo. En México tenemos algo como Elvex y ese tipo de empresas que hacen válvulas. Pues la base de lubricación es aceite, entonces tenemos pues, diseminación absoluta de aceite alrededor y nuestros cables o nuestros componentes o nuestros gabinetes se pueden contaminar con el aceite y el proceso de limpieza es a través de un stop, a través de un producto que los vaya limpiando. Siempre y cuando no usemos solventes altamente agresivos como thinner
o algún otro tipo de material similar, no sé, se me ocurre la acetona o algún otro más, nuestras etiquetas van a trabajar correctamente. No se van a despintar y no se van a despegar. Si utilizan algún tipo de químico como el Windex o algo similar, que es para limpieza, no pasa absolutamente nada. Ok, más adelante vamos a ver qué podemos hacer cuando lleguemos a ese nivel. Posteriormente tenemos la tela de vinil. La tela de vinil es un material compuesto. Obviamente es una mezcla de tela con vinil. Es un material que se moldea de forma excelente. Puede trabajar en cualquier tipo de condición siempre y cuando no exista o alta humedad o aceite. La tela de vinil, la tela como tal tiene una propiedad de absorción y sí se puede llegar a saturar o a contaminar del aceite. Puede trabajar incluso con algunos solventes químicos, como dije, no lo recomiendo por la absorción de la tela, sin embargo, pues si fuera la necesidad puede trabajar. Su rango de temperatura es menos 40 hasta 100 grados centígrados. Posteriormente tenemos la tela de nylon, son materiales similares, muy similares, solo que la tela de vinil es un poco más plástica, digámoslo así, es un poco más maleable, es un poco más noble en cuanto al movimiento. La tela de nylon es igual un material compuesto, tela con nylon, y las características son casi similares. Quizás el nylon en cierta condición de humedad puede comportarse un poco mejor, aunque pues en la temperatura tiene una desventaja de 10 grados versus la tela de vinil. Ambos se utilizan mucho para identificación de cables. No es una práctica que se esté utilizando como hace 10, 15 años de manera continua. Hoy por hoy hay otros sistemas que vienen a sustituirlos y que tienen mejores rendimientos y menores costos. Pero son candidatos, trabajan bastante bien, se comportan muy bien en superficies curvas. Quizá su única área de oportunidad es que se ensucian muy fácilmente cuando tenemos grasa en los dedos o bastante contaminados los dedos con polvo y agua, con algo de barro, lo que sea que tengamos contaminado, polvo simplemente, pues ellos tienden a ensuciarse fácilmente, por llamarlo de forma coloquial. El otro punto son los materiales termocontráctiles o los sleeve, se fue una ahí, sleeve material. Las mangas termocontráctiles en Brady, las que regularmente sugerimos al mercado, tienen una contracción de 3:1. Estas son etiquetas y les llamamos mangas porque no usan adhesivo. Estas se embonan en el cable y a través de calor las vamos comprimiendo hasta moldearlas en el cable. Y tienen una resistencia mayor a la temperatura de menos 40 hasta 130 grados centígrados. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos a continuar. Con el siguiente slide. Ok, vamos a ver los tipos de etiquetas. Ya hablamos de materiales, ahora hablemos de etiquetas. Decíamos que cuando hablamos de viniles, estamos hablando de etiquetas autolaminables. El primer recuadro, donde dice etiqueta autolaminable, es un ejemplo de cómo utilizar una etiqueta autolaminable, cómo colocarla, cómo imprime. Hay etiquetas autolaminables de colores, hay de distintos tamaños, dependiendo de los rangos de cables a identificar. Les comentaba que es una de las etiquetas que mayor confianza le tengo debido a que su bajo costo es bastante atractivo versus el rendimiento. Esta etiqueta lo que hace es identificar el cable y posteriormente dar una o dos vueltas según la especificación para proteger tanto el texto como darle mayor seguridad al adhesivo para efectos de trabajos altamente rudos o como comentábamos hace un momento, tengamos algún tipo de fuga de aceite o simplemente que en el proceso haya una contaminación de aceite. Es una etiqueta bastante recomendable. Yo diría que cuando vayamos a identificar cables que no tengan especificación diferente o una especificación que nos haga no usar adhesivo, como en el caso del autolaminable,
que vayan de frente con un autolaminable, con una B427, realmente no van a tener ningún problema y son excelentes en el comportamiento para identificación de cables en todos los sentidos. Como dije, hay colores, no para todas las impresoras, pero sí en algunas tenemos posibilidad de recomendar colores, usar colores. Posteriormente, la manga termocontráctil. La manga termocontráctil, desde mi punto de vista, para nosotros, para Brady, es como la etiqueta de mayor rendimiento posible en ciertas condiciones de trabajo. Sin embargo, yo diría, si no hay una especificación de no uso de adhesivos, pues la manga termocontráctil podría esperar un poco. Podríamos pensar en tela de nylon, en tela de vinil, podríamos pensar incluso en vinil en cinta continua B595, B439, tal vez B427, que es la autolaminable, antes que la manga termocontráctil. Pero la manga termocontráctil nos va a dar otros beneficios. El beneficio adicional que nos da una manga, por ejemplo, al identificar un patch core o un patch panel, es que la manga hace una labor de apoyo para desestresar un poco el cable en el conector, que no esté con la alta responsabilidad solo el cable de resistir movimientos, jalones, etcétera. La manga puede hacer un trabajo de ese tipo, puede hacer un trabajo de aislamiento y pues obviamente tiene una alta resistencia a la temperatura. Tenemos mangas de diferentes colores. Todas las portátiles propiamente hacen mangas en Brady y las de escritorio, pues obviamente que la gran mayoría, excepto que fueran para planta visualmente identificada, pero el resto pueden usar mangas. El otro punto son las cintas continuas. Las cintas continuas son muy socorridas en el mercado porque pueden realizar múltiples aplicaciones. Podemos identificar componentes, podemos identificar cables, componentes externos o internos. En el caso de eléctricos, podemos identificar gabinetes, componentes internos propios del gabinete y o bien hacer letreros para identificar el gabinete como tal o algunas áreas. Bueno, tenemos las etiquetas de bandera. Las etiquetas de bandera son principalmente diseñadas para identificación de fibra óptica o algún tipo de instalación relacionada con voz y datos. Podrían ser incluso UTPs, podrían ser tal vez coaxiales. Y esta recomendación se da debido a que la etiqueta de bandera está fabricada con una alta sensibilidad. Es una etiqueta que no registra movimientos, por ejemplo, en el caso de los jumpers ópticos para voz, datos, video. En caso de los jumpers, pues regularmente se recomienda que no sean tan movidos los conectores. Entonces, la etiqueta de bandera cumple una función muy específica en temas de sensibilidad a que puedo yo doblar la etiqueta y la conexión no enterarse. O sea, es bastante ligera, muy frágil y se puede maniobrar sin ningún problema, a diferencia de utilizar un autolaminable que quiero encontrar en el radio del cable o en el diámetro, perdón, en el contorno del cable, no más bien en el perímetro del cable, quiero encontrar algún tipo de codificación que no voy a encontrar. Al no encontrarla, tiendo a girar el cable y eso es bastante dañino para la fibra óptica. Posteriormente tenemos los tags. Los tags son otros elementos de identificación para líneas o redes bastante buenos. Y bastante buenos porque en principio, si no podemos utilizar adhesivo, cuando tenemos tipos de conexiones corrugadas como la parte donde dice tags, obviamente si pongo un adhesivo, la superficie de contacto del adhesivo con el cable o con el componente es bastante bajo, pues no me va a dar el rendimiento que estoy esperando. Además, adicional a que en el interior de las ranuras se puede empezar a contaminar con polvo, con aceite, con agua o con otras cosas, pues va a lesionar fuertemente mi adhesivo y probablemente tenga algunos problemas en el futuro, que se vayan cayendo las etiquetas. Entonces, y tal vez ahí la manga termocontráctil por tener un conector muy amplio, no la puedo utilizar. Entonces, puedo recomendar tags. Los tags, pues no tienen adhesivo, se instalan a través de cinchos plásticos y son bastante resistentes, tienen
a la ruptura. No es muy fácil romper un tag de ese tipo. Son verdaderamente durables, hay diferentes colores y creo que puede ser una solución importante cuando tenemos casos de identificación de ese tipo, ¿no? El otro punto de las etiquetas tiene que ver con race panel. Los race panel es un tipo de material diseñado en Brady para sustituir un poco el trabajo que hacen las famosos Lamicoid, que quizá en América Latina es donde más aplicación tienen. Eh, pero pues obviamente realizar un Lamicoid es un poco complicado. Muchos clientes deberían demandarlos a hacer y pues ese trabajo, ese flujo de trabajo es bastante engorroso. De pronto tienen problemas con los textos o con la ortografía, qué sé yo. O sea, hay demasiados problemas, incluso con las entregas. Entonces, Race Panel puede llegar a solucionar ese tipo de conflictos porque es una etiqueta realzada que da un rendimiento bastante alto, muy diferente de lo que podría proporcionar un lamicoid, que es una baquelita, es otro tipo de material rígido. En este caso es un material blando, sin embargo, el rendimiento es bastante bueno. La calidad visual de la etiqueta una vez colocada es enormemente profesional y creo que pueden ustedes tener bastantes satisfacciones con sus clientes o si son usuarios ustedes mismos con la iniciativa que impulsan de identificación de todo tipo de botoneras, paros de emergencia a través de este material. Y luego tenemos un punto más que son los insertos. Los insertos, pues, básicamente es una etiqueta de dos componentes. Uno que va en el carrier, que es la etiqueta en sí, la que dice A001, 002, 003, y, y el portainserto. El portainserto, pues, básicamente va embonado en el cable. Y tenemos diferentes medidas, anchos y diámetros, que van desde ciertos rangos que ustedes puedan utilizar. Y estos insertos pues tienen bastante aplicación, sobre todo en zonas que de pronto son muy hostiles, como paneles solares quizá, pero que no necesariamente van a estar en contacto con el medio ambiente, sino que están dentro de un gabinete o en la parte baja de los paneles solares. ¿Por qué? Porque estos sí también tienden mucho a contaminarse en las partes abiertas de polvo, de muchos elementos que puedan andar por ahí, agentes que van a afectar a nuestra etiqueta. Sin embargo, pues si después de 5 o 10 años tuviésemos problemas con la etiqueta, con la visibilidad, se bota el inserto, se coloca otra etiqueta y se vuelve a colocar el inserto y no hay ningún problema. O sea, son muy amigables para darles mantenimiento. Bueno, las aplicaciones típicas, pues ya los habíamos comentado un poco, sin embargo, todo lo que son autolaminables, etiquetas autolaminables o el B427 son etiquetas candidatas a identificar casi todo tipo de cables, como les comentaba. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues, como dije, a lo mejor que haya alta temperatura, muy, muy alta temperatura, o que el cliente no quiera utilizar adhesivo por alguna cuestión de especificación. Pero, pues, la etiqueta autolaminable tiene esa particularidad de desempeñarse correctamente en interiores y en ciertas condiciones también en exteriores. Las mangas termocontráctiles, como comentábamos hace un momento, tienen bastante aplicación casi en todas las condiciones de trabajo, interior, exterior, arriba, abajo, centro, izquierda, donde quieran. Quizá el único conflicto de una manga, si es que somos honestos, pues tiene que ver con el precio versus una etiqueta autolaminable, si el trabajo lo puede hacer la autolaminable. Pero por especificación, nuestras mangas realmente cumplen con muchísimas normas de calidad en los Estados Unidos. Son bastante buenas etiquetas en términos de calidad y de desempeño. Las etiquetas tipo bandera, como les comentaba, son muy, muy recomendables para el área de voz datos, aunque se pueden utilizar en cualquier segmento de la industria. No son exclusivos de voz y datos como tal. Posteriormente, pues etiquetas precortadas. Las etiquetas precortadas que fabricamos en Brady tienen distintas medidas y tienen aplicaciones particulares, por ejemplo, identificación de un patch panel. Nosotros fabricamos etiquetas de acuerdo a ciertas marcas, a donde ya el ancho de la etiqueta corresponde
a la ranura del panel que quiero identificar. Depende un poco de las marcas, pero eso lo identificamos muy rápidamente. O bien, por ejemplo, si vamos a identificar componentes como placas y mecanismos o cualquier elemento que requiera de una identificación, pues tenemos etiquetas precortadas en distintos materiales para cubrir con esos requerimientos. Las cintas continuas, como les decía, pues ya se pueden con ellas hacer casi cualquier tipo de identificación, desde un cable hasta un componente. Las impresoras traen esas aplicaciones que pueden ser banners, que pueden ser etiquetas de bandera o que pueden ser etiquetas tipo autolaminables, a donde podemos repetir varias veces la identificación y colocarlas en cables cuando sea necesario. Las cintas reflectivas, regularmente usamos cintas reflectivas para algunas aplicaciones específicas, pero también podemos utilizar cintas continuas de colores para identificación de racks, para identificar, no sé, colocación de producto, inventario, ya que podemos hacer letreros alfanumérico gráficos y códigos de barras. Entonces, la aplicación de las cintas continuas es bastante amplia, ¿no? Bueno, el otro punto que podemos identificar con etiquetas son etiquetas de evidencia. Para este segmento, realmente no todas las impresoras portátiles, sobre todo de Brady, pueden hacer etiquetas de evidencia, pero podríamos hablar de algunas que sí lo pueden hacer. Sin embargo, considero conveniente que ustedes sepan que en Brady pueden ustedes comercializar o usar, si son usuarios, etiquetas de evidencia para protección de marca, para protección de producto, para, no sé, respaldo de algún tipo de inventario. Tenemos una variedad suficiente de etiquetas de evidencia, desde las que pueden dejar un holograma, las que se pueden pulverizar en el momento de retirarlas, las que pueden cambiar de color por temperatura. Hay bastantes aplicaciones de etiquetas de evidencia. El otro punto que ustedes pueden encontrar en Brady son etiquetas para identificación de equipo industrial, por ejemplo, motores, como estamos viendo aquí en la imagen, en este collage, a donde ustedes pueden colocar diversa información alfanumérica gráfica con código de barras para control de inventario. Podemos también hacer etiquetas especiales con imagen corporativa de nuestros usuarios. En impresoras portátiles estoy seguro que solo lo podemos hacer con BMP61, pero lo podemos hacer. O bien utilizar para el sector electrónico etiquetas con resistencia, disipación estática o cosas especiales que se puedan requerir. Y también toda la gama de laboratorio, que probablemente si ustedes tienen algún cliente o algún integrador o está dentro de la sesión algún integrador que va a hacer trabajos dentro de un laboratorio, pues que sepa que en Brady tenemos etiquetas específicas para esa aplicación. Bueno, la gama de impresoras portátiles que tenemos en Brady es la que ustedes ven ahora en mi pantalla. Iniciamos desde la más pequeña, la BMP21 Plus. Esta es una impresora que el ancho máximo de impresión es de 3/4 de pulgada. Sin embargo, a pesar de ser una impresora de bajo perfil, que tiene aplicaciones limitadas, por si queremos decirlo así, no deja de abarcar un amplio rango de posibilidades de identificación para integración o para áreas de mantenimiento. Usa solo cintas continuas y tiene dos presentaciones, una que puede ser un kit, una que puede ser la propia impresora, en un blister, y pues obviamente la diferencia de costo es poco considerable. Sin embargo, mi opinión es que el kit es como la mejor opción de recomendación para usuarios en general, debido a que incorpora un cargador, una batería de ion litio, recargable obviamente, y un maletín que pues para viajes o para movimientos, sobre todo de nuestras cuadrillas o equipos de instalación o áreas de mantenimiento, pues siempre es un poco importante darle una ligera protección al activo, en este caso a la impresora. Creo que es una buena presentación. Sin embargo, pues para proyectos específicos de iniciamos hoy, terminamos en 6 meses y desechamos todo, pues quizá el blister también es una opción. Es una opción. En mi caso, en mi experiencia, pues sí tengo ciertos usuarios que compran impresoras por proyecto.
para no arriesgarse en el siguiente proyecto de que una impresora tenga problemas, le falle o tenga que parar alguna entrega porque la impresora le falló. Ellos pues van propiamente por proyecto renovando sus impresoras y para no tener un gasto oneroso pues usan las más pequeñas, en este caso pues la BMP 21 Plus. Pero hay otro tipo de mercado. El otro tipo de mercado tiene que ver con integración o automatización. Ellos pues requieren un poquito de mayor especialización en las etiquetas y de mayor rendimiento como ancho de impresión para identificar gabinetes, probablemente velocidad, para hacer más etiquetas por día. Y entonces tenemos candidatas que pueden hacer trabajos, obviamente, con mayores opciones, tanto de materiales como de colores, como de tipos de etiqueta. Y ahí pues podemos iniciar con la BMP 41. A diferencia de la 21 Plus, la BMP 41 es una impresora que ya se puede comunicar a una PC. Es un punto importante. Ya podemos importar bases de datos desde alguna plataforma como una hoja de cálculo Excel o tal vez alguna imagen. Detalles que nos van a dar un poquito de mayor opción de etiquetado y sobre todo pues que hacen un poquito la diferencia. De pronto en este ámbito de sistemas de identificación, ya sea en voz y datos, en automatización, eléctricos, mantenimiento, etcétera, nos preguntamos cómo podemos, o cuál es el valor agregado que le puedo dar a mi trabajo, cómo puedo hacer la diferencia en una propuesta importante, cómo el cliente o cómo el usuario me puede ver diferente. Pues uno de ellos son los etiquetados. Si nosotros hacemos etiquetados profesionales, bastante identificables, con un acceso fácil, con algoritmos o codificaciones sencillas, pues creo que podemos brindarle a nuestros clientes opciones diferentes de lo que regularmente ofrece el mercado hoy por hoy. Más aún, si yo puedo darle como valor agregado la posibilidad de elaborar un documento que genere respaldo o que vaya documentando, válgame la redundancia, el trabajo que están haciendo en el etiquetado, pues creo que eso le da un impulso a mi oferta y a mi propuesta de trabajo como prestador de servicio, como integrador o instalador. Eso es bastante importante y hoy por hoy, pues el mundo es muy corto. Antes era impensable que alguien de un país X en Sudamérica tuviera la información que alguien de Centro o Norteamérica o Europa. Hoy por hoy, pues toda la información está en la red y todo el mundo quiere ir encontrando como cuáles son las innovaciones en las ofertas de trabajo de cada quien y eso nos hace diferentes. Entonces creo que desde la BMP 41 hacia arriba tenemos esas opciones de hacer trabajos diferentes con materiales de alta calidad que no necesariamente impactan el presupuesto del trabajo que estoy realizando y la 41 puede hacer ese trabajo hasta un ancho de 1 pulgada, que ya más o menos es considerable. Todavía quizá pueda estar dentro de los perfiles medianos, pero ya es considerable. Lo mismo podemos hacer con la BBP 51, pero ahora la diferencia de 41 con 21, aparte del ancho, fue que la 41 podíamos comunicar con la PC. En el caso de la 51, pues que podemos comunicar a través de Wi-Fi incorporándole una tarjeta. Puede ser Wi-Fi o Bluetooth, incorporándole una tarjeta a esta impresora. No lo trae por default, precisamente para no hacer un cargo adicional de un accesorio a un cliente que probablemente no lo va a ocupar. Si no lo va a ocupar, pues pensamos que es mejor que no lo lleve, pero sí la posibilidad de que lo tenga. En caso de que lo necesite, nosotros tenemos la opción de escalar esa impresora al uso del Wi-Fi o del Bluetooth. Posteriormente tenemos la impresora BMP 61 o BMP 61W. Tenemos dos modelos por alguna razón de mercado, pero mi oferta al mercado, mi propuesta al mercado es incorporar la BMP 61-W. ¿Por qué? Porque otra vez regresamos a las diferencias. Después de las 2 pulgadas, una de las diferencias importantes de esta máquina BMP 61W versus las anteriores es que incorpora Wi-Fi, pero ya de forma directa. O sea, esta sí ya está enfocado a un mercado
de mediano a alto perfil en impresoras portátiles, ya que es una impresora, por ejemplo, que incorpora touchscreen, que em, podemos importar o llevar datos desde una memoria USB, insertarlo en la impresora, llamar la información que queremos e imprimirlos. Esta pueden ser gráficos o pueden ser números, letras, y es una gran ventaja que tiene esta máquina versus cualquier máquina del mercado. Todas estas incorporaciones o características que Brady ha desarrollado para esta impresora en particular son de bastante utilidad para el mercado eléctrico, voz datos, automatización o instaladores. Y tiene una amplia gama de aplicaciones posibles. Casi todas las que vimos atrás, 61 lo puede hacer sin ningún problema. Es una impresora que está más dirigida a, como dije, a instaladores. Pues básicamente áreas de mantenimiento eléctrico, integradores, o bien todo el giro de voz, datos y video, voz y datos, compañías cableras, compañías que prestan servicio de telefonía fija o celular, son bastante candidatas para este tipo de impresoras. Y luego la BMP 71. Esta es una impresora que tiene la capacidad de 2 pulgadas, similar a la 61, pero con una diferencia, que es una impresora un poco más enfocada al área industrial. ¿Por qué? Porque incorpora características relacionadas con la industria, como pictogramas, como colores, como tipos de materiales, por ejemplo, TouchStripe para identificar pisos, quizá es algo adicional que la 61 no tiene, material fotoluminiscente para identificación de rutas de evacuación o algunos elementos regulatorios que nosotros tengamos que hacer, etiquetas cintas reflectivas, que es material que brilla cuando le da la luz, etcétera. Tiene aplicaciones muy interesantes que pues superan las posibilidades de cualquiera de las otras impresoras. Ok, otro punto era tocar un poco el tema de identificación de cableado estructurado. Este es un tema muy, muy interesante. La situación es que de alguna manera todo lo que se relaciona con voz, datos, video se puede solventar con todo lo que hemos visto en temas de etiquetas. Sin embargo, hay cuestiones especiales. Dentro de las cuestiones especiales es, por ejemplo, identificación de fibra óptica subterránea. Otro punto podría ser cableado estructurado a través de tags. Tenemos diferentes tipos de tags. Estos pueden ser con material B7644 o pueden ser Nomex. En la parte de abajo tenemos un como collage de etiquetas con posibilidades diversas en cuanto a forma y colores que utilizamos para identificación de cables de fibra óptica. Y del otro lado, pues tenemos un sistema de identificación que podemos hacer incluso con nuestras etiquetadoras portátiles con material continuo, en este caso un material naranja. Ese tipo de etiquetas lo podemos hacer sin ningún problema. Bueno. Tenemos el otro punto que es identificación de empalmes, por ejemplo, esto ya es un poco planta interna y planta externa, empalmes, racks, filas, gabinetes y cajas. En realidad, todo el universo de etiquetas que vimos anteriormente, podemos utilizarlos en identificar este tipo de componentes, ya sean empalmes de fibra óptica exterior, ya sean racks en planta interna, por ejemplo, en salas de transmisión, salas Uninet o simplemente salas de control o lo que tengamos. Podemos identificar cualquier tipo de placas y mecanismos relacionados con voz, datos, video o incluso eléctricos, cuartos eléctricos, como podemos ver en la imagen superior derecha. Estos letreros pueden ser regulatorios, pueden ser restrictivos, pueden ser prohibitivos o simplemente de información. Posteriormente, pues podemos ver que también tenemos la opción de identificar racks. Lo que vemos aquí arriba son filas y abajo son racks en la parte baja izquierda.
o líneas de Ethernet dentro de una industria, o simplemente identificar componentes como, como, no sé, tal vez subestaciones o cualquier tipo de elemento exterior. El material B595 es excelente para trabajar en esas condiciones, o podría ser incluso aquí cinta reflectiva amarilla, donde vemos la imagen que dice 21-medio PO57 o P057. Se puede utilizar una cinta continua amarilla reflectiva. Bueno, en la parte de los cables eléctricos con aceite, ya les había adelantado algo al respecto. En realidad es muy importante identificar correctamente la aplicación cuando decimos aceite. El punto crítico, quizá que una etiqueta puede ser sometida en contacto con aceite, aceite caliente, lo que sea, son los transformadores. Cuando tenemos una empresa que fabrica transformadores y que ocupa de identificar el interior, pues ahí sí tenemos aceite constante, continuo y caliente. En ese caso, pues evidentemente la única etiqueta que puede trabajar en esas condiciones de manera correcta es una manga termocontráctil con etiquetas autolaminables. Aunque confieso que se comporta bien, sí les puedo decir que un poquito la temperatura del aceite cuando es muy fuerte, muy alta, cuando hay una alta demanda al transformador, sí, la etiqueta tiende un poquito como a empezar a contraerse, a hacerse chinita por problemas de la temperatura. Y cuando esto pasa, pues también lesiona el adhesivo, la superficie de contacto. Y realmente el rendimiento no, aunque se puede y aunque aplica, no es muy recomendable. En esos casos, creo que manga termocontráctil es lo correcto en el caso de los transformadores. Pero el resto, por ejemplo, lo que hablábamos de algún tipo de industria o taller que utilice aceite, y pues ese aceite se disemina alrededor en un cierto rango, en un radio, este, pues la etiqueta autolaminable no tiene ningún problema. En realidad puede trabajar en esas condiciones. Si se instaló de forma correcta, sin que estuviera el cable contaminado o que tuviese algún tipo de material que le impida hacer una correcta fusión del adhesivo con el cable. Y el otro punto, pues son como contábamos los tags que pueden ser Nomex o que pueden ser de polipropileno o cualquier otro tipo de material. Realmente es un material absolutamente resistente que no va a pasar nada con él. En el caso de omití decirles que en el caso de las termocontráctiles, pues de cierta manera sí es importante si podemos colocarle un termofit transparente, porque esto le va a dar mayores posibilidades de supervivencia si aparte del aceite caliente hubiesen por ahí algunos movimientos que desbasten el texto en la etiqueta. Si aparte de aceite haya movimiento, o sea, por ejemplo, un robot que va y viene o cosas así, que de pronto puedan generar un, cierta fricción con algún otro componente o entre los mismos cables, probablemente esa fricción genere un efecto de desbaste en el texto, pero eso lo podemos solucionar con un termofit transparente que colocamos sobre la etiqueta y créanme, eso es algo que tiene una resistencia y durabilidad por años. Sí es un trabajo un poquito artesanal en el inicio, pero el resultado final es muy bueno, es bastante alto. Bueno, aquí les hago un comparativo de un antes y después. En realidad, todo lo que tiene que ver con identificación, tanto de voz y datos o gabinetes o industria o lo que ustedes quieran, regularmente lo encontramos con ciertos materiales que no son diseñados para eso. El argumento del mercado casi siempre es el mismo, o es sensibilidad de precio, o es porque el cliente no lo paga, o es que pierdo mucho tiempo en hacer la etiqueta. Pero a eso me refería cuando hablo de la propuesta final de un contratista o de un integrador hacia su cliente, o bien si nosotros somos comercializadores, cuál es el valor agregado que va a tener nuestro cliente al usuario final. Y la verdad, déjenme les digo, la diferencia es enorme. O sea,
la visualización del producto terminado nada tiene que ver si colocamos nosotros tipos de materiales que únicamente pues van a dar una solución como rápida o por lo menos para que yo entienda, o bien si dejo un trabajo bien hecho, con toda la información posible, tanto de los cables como de los componentes, pero que además tengan una imagen visual profesional, es decir, que las etiquetas se coloquen a la misma altura, que tenga una codificación de etiquetas de colores de acuerdo a la actividad del cable. Imagínense, o sea, nos da definitivamente una imagen muy, muy diferente. El cliente nos percibe como personas absolutamente profesionales. He tenido contratistas que me dicen, pues sí, Sergio, pero yo tengo, no sé, 60 cuadrillas. ¿Cómo controlo que todos hagan lo mismo? Bueno, yo les comento, ¿saben qué? En Brady tenemos un área especializada que realiza normas de etiquetado o que puede generar algún manual que no llegue a ser necesariamente una norma mandatoria, obligatoria, pero sí un manual de cómo pueden colocar las etiquetas, qué tipo de etiqueta, color de etiqueta, información en la etiqueta, de tal manera que estandarice sus etiquetados en todos los trabajos que usted realiza. Le aseguro que la oferta del 90% de los ponentes o de los prestadores de servicio son similares, porque el cable está especificado, porque el tipo de equipo está especificado, incluso el rack, la charola están especificadas, pero lo que no está especificado es la etiqueta. Y lo que todo el mundo quiere hacer es hacer una propuesta de ahorrarse unos centavos y dice, no, pues como no viene la etiqueta, pues yo no la pongo. Podría ser válido dentro desde el punto de vista de los alcances del concurso, pero si colocan la etiqueta sería un respaldo eh, muy profesional a los ojos del cliente o del usuario final. O si yo soy usuario final, sería un gran atractivo para mí que alguien que está trabajando en mis instalaciones me esté dando como servicio agregado, porque no estaba dentro del concurso, un etiquetado profesional, estandarizado y además con material de alta calidad, con productos o servicios de alta calidad. Creo que eso podría marcar la diferencia en muchos casos. Como dije, hoy por hoy el mundo es muy corto, entonces a todos nuestros países pues llegan contratistas de todos lados. Antes éramos nosotros solos, no importaba, hacíamos nuestra fiesta y nadie nos decía nada. Y hoy por hoy pues ya están llegando participantes de distintas regiones, distintos países, y ellos ya por cultura, pues traen ciertas prácticas de calidad que de pronto nos podemos ver un poco mermados en ese punto. Así que pues el etiquetado puede ser algo que nos venga a dar ese plus que podemos ofrecer a nuestros clientes. Para no encontrar instalaciones como vemos en este comparativo de antes y después. Regularmente, desde mi punto de vista, que ya llevo algunos años trabajando en la parte de Latinoamérica con la compañía Brady, encuentro profesionales de distintas disciplinas, como dije, automatizadores, instaladores, ya sean eléctricos o cualquier tipo de instalación o integradores, bastante profesionales, o sea, muy, muy eficientes en sus trabajos. Lo malo es que cuando entregan etiquetado, sí, y en este slide que probablemente tengan poca visión de él, muestro todos los componentes de un tablero de control que puede ser identificado con etiquetas de Brady. Esto es, podemos nosotros hacer con nuestras impresoras todo tipo de identificación restrictiva regulatoria en tableros de control, como precaución, advertencia, peligro, aviso, arco eléctrico y tipos de identificación que son de bastante utilidad para los operadores o administradores de nuestras instalaciones, como dije, sean propias o que nosotros las estemos instalando y posteriormente dejando a un administrador diferente. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí. A ver qué dice aquí. Los usuarios van a una decisión. ¿Se ve mi pantalla, Wendy? Sí.
Sí, solamente coloca modo presentación, por favor. Ok, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos una posibilidades enormes de utilizar etiquetas en nuestros tableros de control, todo lo que son cables. Ya habíamos visto el tema de las autolaminables. Aquí podemos apreciar algunos ejemplos típicos de esta aplicación. Tenemos, por ejemplo, las mangas termocontráctiles en el segundo punto, que hacemos una utilización sobre todo en este tipo de componentes, en cables o alambres que tienen alguna tipo de rendimiento de trabajo importante. También tenemos las banderas para identificar, en este caso pues las estamos recomendando para identificación de todo lo relacionado con Ethernet o con temas de comunicación que tengan que ver con control o voz, datos, video en sus tableros. Eh, También tenemos tarjetas para cables y alambres, que son los tags que ya habíamos comentado en diversas ocasiones. Evidentemente aquí tenemos un gran mix de posibilidades de identificación. No quiere decir que el tablero va a tener diferentes tipos de etiquetas, ¿no? Puede ser que hagamos una especificación estándar y o sea, apliquemos la instalación o la colocación de las etiquetas de manera uniforme para todas. Esto es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. También tenemos etiquetas para cables y alambres. Las que les había comentado, que son la B498 y la B499, que es tela de vinil y nylon, perdón. Posteriormente, pues las race panel, que también son eh, de una presentación muy profesional. Hablemos de tipo de acabado, del color, del material. Le da otro, otra visión, otra imagen a nuestros tableros de control, ¿no? Tenemos las etiquetas de seguridad, que esto es pues para advertir a nuestros usuarios sobre descargas eléctricas o tal vez áreas de voltaje, de alto voltaje, no sé, 120, 440 volts, 600 volts, cosas así que les puedan generar tal vez hasta algún accidente. Podemos prevenirlo a través de una etiqueta. Obviamente, tal vez en el gabinete ya tengamos que usar algunos accesorios adicionales que son lockout, tagout, que también en Brady tenemos. Pero para temas de identificación suelen ser muy útiles este tipo de etiquetas. Obviamente, pues también contamos con las etiquetas que pueden ser de poliéster para identificar equipos y componentes a través de código de barras, que pueden ser control de inventarios o incluso temas de respaldos de garantía con nuestros equipos. Ya saben que pues no siempre toda la gente que está en el entorno de nuestros gabinetes suele ser con suficiente ética, entonces tal vez nosotros podemos prevenir esos conflictos a través de colocar etiquetas que nos den este respaldo. Luego, etiquetas para componentes. El B423, pues recuerdan, era un poliéster. Es un poliéster de bastante buen rendimiento, a un costo muy moderado, diría yo, considerando todo lo que puede identificar este tipo de material en un tablero de control. Bueno, nuestras impresoras de escritorio es una gama diferente de lo que estamos viendo ahora con impresoras portátiles. Tenemos una oferta muy considerable de posibilidades en impresoras de escritorio desde la BBP30. La BBP31, que quizá la conozcan, que hoy por hoy es la SD311, me parece, S311, 310. Igual tenemos la BBP3537, la BBP85. Pues obviamente la diferencia entre ellas son la capacidad, las características, si pueden hacer etiquetas monocromáticas o pueden mezclar colores. El ancho de impresión es un tema crítico entre ellas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las dos impresoras más grandes que tenemos, que es la BP85 para identificación esto ya es un poco más industrial, para temas de industria. La minería son bastante socorridas este tipo de impresoras. Solo que aquí tenemos, quise poner estas dos porque aquí tenemos
las tecnologías de impresión que trabajamos en Brady. Por un lado, la 85 con transferencia térmica y por el otro lado, la J5000 con inyección de tinta. No por ser inyección de tinta quiera decir que son etiquetas de bajo rendimiento, no. Son etiquetas de muy, muy alto rendimiento, con posibilidades de trabajar en distintas condiciones que probablemente Mariela en alguna visita, si ustedes se interesan por algún tipo de impresora, les pueda hacer presentaciones específicas sobre las impresoras. Obviamente la resolución entre una y otra también es muy, muy diferente. De un lado, pues podemos tener resoluciones de 300 dpi y del otro lado, pues una resolución de que serán 5000 dpi, una cosa así. Son muy alta resolución, pero como dije, Mariela, pues puede ser que les dé alguna plática local, alguna presentación o demostración con estas impresoras en sitio. Y se complementa entonces con las etiquetas que les había comentado, la BP35, la BP37. La diferencia entre una y otra, en este caso, pues estas dos son casi gemelas. Propiamente una, la 37, pues puede realizar cortes, por ejemplo, para iniciativas de Lean Manufacturing o para identificación de componentes como manómetros, como tal vez identificación de rangos de operación, a donde necesitemos que las etiquetas las corte la máquina de alguna figura en particular. Después la S3100, que era la que les comentaba hace un momento, que probablemente tengan ustedes la 31, la BP31. Ahora pues tuvo unas mejoras, es una máquina que incorpora características de beneficio para el usuario. Realmente las mejoras son considerables y creo que pueden tener una experiencia mucho más placentera en la elaboración de letreros y etiquetas para sus plantas que requieren plantas visualmente identificadas. Y la J5000, que viene siendo como la hermana menor o pequeñita de la J5000, que también pues Mariela podría ampliarles información en sitio sobre estas impresoras. ¿Qué vamos a poder hacer con ellas? Pues prácticamente todo, ¿no? Todo lo que se relaciona con planta visualmente identificada para cumplir normativas relacionadas con, por ejemplo, CFR 1910.147, que es la de la OSHA, o en el caso de el país que se encuentren, seguramente tienen regulaciones locales. En el caso de México, para mí, pues sería la NOM 004-1999. En 026 para identificación de planta visualmente, perdón, para ejecutar iniciativas de planta visualmente identificada, o simplemente identificación de componentes, diferentes tipos de componentes que requieran letreros, como dije, de advertencia, incluso iniciativas de GHS, que es algo que hoy por hoy está ya presente en básicamente todos los países. No sé muy bien la regulación de los suyos, pero sí creo que en un tiempo muy corto, empresas que utilizan dentro de su proceso o sus productos terminados refieren a temas de sustancias químicas, tienen que entrar al sistema de Global Harmonize, ¿no? De identificación de sustancias químicas que sustituye a las diferentes normativas mundiales como NFPA en Estados Unidos. Creo que estas impresoras pueden hacer este trabajo sin ningún conflicto. Adicional a que pueden utilizar cintas continuas en material B595 que les comentaba que es grado industrial, interior o exterior. Y pueden incluso hacer etiquetas también, o sea, termocontráctiles, también pueden hacer autolaminables, también pueden hacer cintas continuas, etcétera. O sea, son máquinas que no son portátiles, pero que tienen una aplicación muy, muy amplia en el segmento. Por aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos de plantas visualmente identificadas con impresoras Brady en trabajos reales, ¿no? Ustedes pueden ver que podemos mezclar hasta 4 colores en algunos casos, pero con la J5000 o 2000, pues pueden haber más opciones de colores de identificación. Podemos ver, por ejemplo, identificación de tuberías, color, flujo y contenido, de acuerdo a la norma 026 de la CFR 1910.147. Recomendaciones que son, bueno, ahora ya no son recomendaciones, en nuestro caso ya es mandatorio. En México la norma 026 es sí o sí para identificación de sustancias dentro de las tuberías, que pueden ser diferentes tipos, ¿no? Desde agua, desde gas
o sustancias químicas, etcétera. Identificar componentes externos, no sé, que pueden ser tanques, que pueden ser silos o áreas de almacenamiento de cualquier producto. Como dije, refiéranse al B595 como el material que les va a solucionar propiamente casi cualquier tipo de identificación, excepto que sean tuberías altamente calientes, o sea, de mucha temperatura, arriba de 80 grados, pues podemos utilizar algún tratamiento adicional para poder identificar ese tipo de tuberías o componentes o equipos que eleven ese nivel de temperatura. Normativamente, ese tipo de tuberías o equipos tienen que llevar aislantes térmicos, entonces ese aislante nos da la frontera de temperatura suficiente para que el B595 pueda trabajar sin problemas, pero también podemos trabajar con algún tipo de poliéster o algún otro material que pueda dar la especificación solicitada del usuario final. Bueno, pues si tienen alguna pregunta, con toda confianza la pueden hacer, o bien, vamos a tener a Mariela, como dije, en sus territorios, en su región. Mariela es una compañera con capacitación adecuada para dar especificaciones de cualquier tipo de producto o material que ustedes necesiten. Y más allá de eso, si ocuparán algo adicional, pues con toda confianza, aquí tienen mis correos, aquí tienen mi teléfono, o tenemos la página de Brady ID Latinoamérica, tenemos la página de www.bradylatinamerika.com, o tenemos la página de Estados Unidos, Brady ID. Pues creo que por mí es todo. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, Wendy, si me ayudas, si hay alguna pregunta. No, Sergio. ¿Mande? Por el momento no tenemos preguntas abiertas, pero al final Ujú. de la sesión pueden enviarnos sus comentarios en la encuesta que estamos nosotros colocando al término de este webinar. Les agradecemos que puedan dar respuesta, nos va a ayudar muchísimo. También para nosotros poder tener su contacto. Ahorita en el chat les vamos a colocar el correo electrónico de Mariela Jara y también saben que pueden también levantar la mano con los usuarios del patrón para poder dar seguimientos específicos. Claro que sí. Nuevamente me disculpo con todos. Tuve por aquí un lapsus brutus. Este, pero pues, ojalá que haya sido de provecho para ustedes. Y nos vemos en el siguiente seminario. Ojalá que sea pronto y que no tengamos una actualización en mi computadora. Muchas gracias. Gracias, Wendy, Mariela, por todo. Y continúa sus órdenes. Hasta luego.